que invitarlos un momento a la palabra. Vamos a esperar aquí el hermano. Mateo 14, del 22 al 33. Listo. Mateo 14, del 22 al 33. Y después oramos. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar. Y aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndoles andar sobre el mar, se turbaron diciendo: es un fantasma, y dieron voces de miedo. Enseguida Jesús habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Dios nos bendiga a través de su palabra. En el nombre de Jesús, querido Padre, estamos delante de ti, dándote gracias, Señor, porque es un momento muy bueno que nos permites estar en este lugar. Gracias porque estamos aquí y porque tú nos has traído acá con un bello propósito, es escuchar tu palabra, es disfrutar de tu compañía, es disfrutar, Padre, de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque nos has tenido hasta el día de hoy con bien. En las buenas, en las dificultades, tú has estado con nosotros. Padre, en este momento quiero ponerte en tus manos, Señor, cada corazón. Permite que puedan abrir y entender esta palabra, cada uno de los que estamos acá. Y esta palabra puede penetrar a nuestros corazones y se queda allí grabada, Dios. Te lo pido, por favor, en el nombre de Jesús. Te pido que tomes el control total de tu palabra. Este es tu tiempo especial. Tú comienzas, tú terminas como tú quieras en nuestras vidas. Y te damos muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hace un tiempecito atrás, cuando podía tener yo unos añitos atrás, 20 y pico de años, hace unos añitos atrás, unos corticos años atrás, yo encontré, estaba trabajando con un suboficial de la Armada, algunos lo conocen, se llama el hermano Fabio Zamorano, los que lo conocen, es suboficial de la Armada. Él era buzo, salvamentista, y él me llamaba a mí para que le ayudara. Yo no buceaba nada, yo era un buzo como una piedra. Ahí me tiraban y ahí no salía. Pero trabajaba con ellos, era paradójico la cosa. No sabía nadar nada y trabajaba en el mar abierto con ellos, con buzo. O sea, era como cuando la vida, uno es pelado y no tiene miedo a nada, la vida la enfrenta y venga lo que venga. Ahora uno piensa más las cosas. Los que manejamos vamos con cuidado porque lleva la tribu ahí encima. Pero antes no, antes vamos con todo. ¡Ah! Bueno, cuando ese momento de mi vida que era el superhéroe, recuerdo que salimos a trabajar. El hermano Fabio me dijo: Juan Carlos, nos salió un contrato para que se vaya con nosotros, mijo. Sí, hermano Fabio, listo. Era mediodía y me llamó: nos vamos a las 4 de la tarde. Era las afueras de Castillo Grande, pero para allá, que cuando uno llegaba allá uno veía nada más los cuscullitos de luz. Era una barcaza que transportaba carbón, se estaba hundiendo y la barcaza estaba así. La mitad de ella estaba fuera de un lado y la misión de nosotros
era que nos hundiera. Que nos hundiera. No tenía carbón, estaba sola, pero se había dañado de un lado y le había entrado agua de un solo lado, así que estaba así. Entonces, el hermano Fabio nos dice, vamos, un contrato y vamos a pagarte la noche a 80,000 pesos. Estoy hablando de unos añitos atrás, 80,000 pesos, era mucho dinero. Y yo me emocioné, y vamos para allá. Imagínate, el supernadador Aquaman se montó en esa lancha. Entre los buzos, ellos tenían, porque eran varios buzos, querían verme vomitar o mareado, que yo me agarrara así. No habían podido porque cuando me llevaban, aunque yo estaba mareado, nunca lo notaron. Entonces, ese día nos íbamos y salimos como a las 4 de la tarde, llegamos allá y pasamos, cuando quisieron llegar armando toda la logística, porque son muy organizados esos señores, armando toda la logística y tenían todo organizado. Cuando ya llegaron como las 10 de la noche, dijeron, aquí vemos muchas personas, nada más que se queden 2 personas en la noche y el resto llegamos de día, porque no vamos a terminar en una noche. Este es una labor de 2 días. Bueno, listo. A las 10 de la noche cayó en la suerte que quedara yo de noche con el hermano Fabio, nada más los 2, de noche. Los demás sí se fueron y cuando yo se iba a la lancha así a lo lejos, pero antes nos habían dejado como 3 cajas de pollo cocorico para 2 personas, así que era la edad donde yo comía y nunca se me acababa el hambre. Así que nos dejaron comida y ellos se fueron y estaba de noche. Teníamos un remolcador que aguantaba la barcaza para que no se siguiera hundiendo y cualquier cosa llegarla, pero yo estaba allí y ya hacía medio lado. Uno caminaba y tenía que ir agarrándose así. Entonces, estando allí, el hermano Fabio me dijo, mijo, vamos a hacer esto. Vamos a coger y poner unas bombas para inundar la barcaza. Estaba así y la íbamos a llenar más de agua para que se fuera haciendo esto. Se hundiera más y después le sacábamos el agua parejo para que como un corcho flotara. Entonces, dijimos, le vamos a echar más agua. Y si se hunde, vamos a echarle más agua, hombre. Y le echamos más agua, hicimos esto así. Pero en ese proceso, para mí, lo traigo a colación porque fue un proceso bastante complicado. Yo le tenía miedo a las alturas y la barcaza estaba así, yo tenía que caminar por el borde, eran unos 6 a 8 metros de altura allí y se veía el agua que si yo caía así, zacataplán, imagínate. Y este nadador experimentado iba una vez a encontrarse con Aquaman allá abajo. Y bueno, yo a mamá no le contaba mucho de lo que estaba ocurriendo en el momento, lo que podía ocurrir, pero nosotros, el hermano Fabio me dio un arnés de seguridad de esa época, que era una cosa que uno se colocaba acá, que no es nada de arnés, y una cabulla. Me dijo, amigo, amárrese ahí, si se va para hacer la DEA, se agarra. Y yo va para esa. Pero el cuento no era eso, sino es que la noche se iba oscureciendo y de repente empieza a llover. Y a llover duro. Entonces, estaba ahí cuando empezó a llover, primera vez que me cogía el agua lluvia en la playa, adentro y de noche. Y el hermano Fabio me decía, mijo, no tenga miedo, mijo, no tenga miedo, no va a pasar nada, mijo. Camine por ahí y agarrándolo y lloviendo así. Ya llegó un momento en que, ay, Dios mío, que esto no tiene sentido, vamos para adelante, lo que huehue. Ya me mojaba y la lluvia y todo eso, hasta que logramos ubicar las bombas. Y ya eso, cuando la noche estaba un poquito más oscura, me dijo el hermano Fabio, mijo, ya eso está andando solo. Hay que venir a echarle gasolina para que el agua no, para que siga trabajando toda la noche. Vamos para el remolcador y allá nos acostamos, que nos van a dar un ladito allá. Vea, cuando me dijo remolcador y un ladito allá, ahí me entró el alma al cuerpo. Y cuando entramos al remolcador se fue la lluvia, así que, pero pasé un susto grande en la noche. Agua, lluvia, me gustaba trabajar con ellos, realmente me gustaba trabajar, pero le tenía un miedo a las alturas. Allí yo le perdí el miedo a las alturas. Fue una experiencia para mí muy especial y yo recordaba
cuando estaba allá, esta historia, la historia de Jesús, de la barca, de la lluvia en la noche, y pensé en sus discípulos. Así que, diciendo esto, ver esta experiencia que yo tuve, no soy un navegador experto, creo que no me he montado más en un bote desde ese entonces, pero tuve esa experiencia en la noche, un aguacero y mar abierto. Aquí habían personas experimentadas en la barca con Jesús. En esta barca que vamos a tener unos detalles muy hermosos de este pasaje que quizás a veces lo pasamos por alto. Haciendo más o menos, mirando la historia esta, Jesús había acabado de hacer un gran milagro. ¿Cuál era aquel milagro que había hecho Jesús? Cierto, había multiplicado peces y panes y había hecho grandes maravillas y la gente seguía a Jesús observando esto. Pero Jesús le dice a sus discípulos: vayan y crucen a la otra ribera, a la orilla de este mar. Mientras tanto, yo voy detrás de ustedes. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús después que despidió a la multitud? ¿Para dónde se fue? Subió al monte a orar. Subió a una parte alta del mar. Y el mar que estamos hablando es el mar de Galilea o el lago de Genezaret. Es un mar, voy a hablar algo del mar sencillo. Es un mar atípico porque es un lago, realmente es un lago. Y está 200 metros debajo del nivel del mar. El mar está acá y el lago, por ejemplo, está allá abajo. 200 metros. Es un lago. Es un lago. La Biblia dice el mar de Galilea o el lago de Genezaret. A los lados hay montañas. Y dicen que Jesús subió a una de estas montañas. Todas esas montañas tenían su nombre. Algunos le dicen que la montaña se llamaba Tadga, algo así, o montaña de los olivos. Estaba alrededor del lago. Dicen que posiblemente Jesús subió porque esa era la montaña más cercana después del milagro de la multiplicación de los peces. Y Jesús sube a esa montaña allá a lo alto. Lo más bonito de todo es que Jesús le dio una orden a sus discípulos. ¿Cuál fue la orden? Crucen, ¿a dónde? Hacia el otro lado, hacia la ribera. Más adelante Jesús sabía por qué había mandado a sus discípulos primero, pero les da una orden explícita. ¿Y los discípulos qué hacen? Cumplen la orden. Ellos comienzan a navegar para cruzar hacia el otro lado. Aún estando allí, dice la palabra que cuando ellos estaban allá, en medio del mar, de repente vino ¿qué? Una tormenta que fue tan fuerte que golpeaba fuertemente la embarcación. Ahora, la ubicación de este lago a 200 metros debajo del nivel del mar y las montañas que había a los lados hacían que se generaran estas tormentas. ¿Por qué? Porque las corrientes que venían, corrientes frías que venían de las montañas, de aire, y llegaban al lago, se encontraban con el calor del lago y la humedad del lago, hacían que las tormentas se formaran súbitamente. O sea, que estaba todo tranquilo y de repente las tormentas eran fuertes. Yo les decía que en la palabra cuenta quiénes estaban ahí, sus discípulos. Entre los discípulos estaban ¿qué? Pescadores, gente ¿qué? Experta. ¿Quiénes eran los pescadores expertos? Estaba Pedro, estaba Juan, estaba Santiago, hombres que habían estado allí, que conocían aquel lago, porque ellos tenían una cooperativa de pescadores antes de seguir a Jesús y trabajaban allí. Así que ellos conocían muy bien que se formaban tormentas súbitamente. Pero esta no era la primera vez que les ocurría. En una de las tormentas que se formó, unos tiempecitos atrás, usted puede ir unos versículos, capítulos atrás, ve que Jesús dormía en la barca y también se formó una ¿qué?
una tormenta y que los discípulos tuvieron temor y tuvieron que despertar al maestro. En medio de la barca Jesús iba tranquilo durmiendo en una tormenta. Ahora, los discípulos están acá, están sin Jesús en la barca. ¿Dónde estaba Jesús? Estaba orando, estaba al otro lado. Estaban sin Jesús en la barca y ellos empezaron a tener miedo en medio de la tormenta. Yo me imagino que empezaron a tratar de salvar la embarcación porque la Biblia dice que la tormenta era contraria. Dice que le pegaba con ímpetu a la barca. Y eso es lo que, buscando un poco, decían que las tormentas allá en ese lago todavía son iguales. Se forman súbitamente y golpean de tal manera que las embarcaciones las quiere literalmente romper. Son una tormenta fuerte. En el mar, hablando del mar, el océano, en la parte donde creo que se forman las tormentas más fuertes y que las olas son inmensas, que los buques, no sé si han visto videos donde ven los buques que se quieren hundir en el mar del norte. Las tormentas, uno ve que los buques con los contenedores se ven pequeñitos, se hunden y flotan así. Ahora, este era un lago y la barca se quería romper. ¿Cuántos aquí se han montado en un yate a viajar a la isla de Rosario y cuando vienen de regreso, sí, asusta un poco el hermano Jairo? Amén, asusta un poco, ¿cierto? Se ve así y a uno le da miedo. Uno que es un nadador experto quizás no le da tanto, pero aquellos que no saben nadar, eso debe ser algo tremendo. Entonces, ahora los discípulos quizás habían expertos allí, pero quizás Judas no sabía nadar y Judas podía haber ahogado en el momento, algo así. Entonces, este detalle, quiero que vayan enmarcando estos detalles, el mandato de Jesús a sus discípulos, que vayan más adelante. Otro detalle, la subida de Jesús a esta montaña, la tormenta que se forma súbitamente, son detalles que quiero que lo tengan allí en cuenta. Otro detalle que también podemos mirar acá en todo esto es que ¿dónde estaba Jesús? En la montaña, allá arriba. En Marcos da a entender en Marcos, vamos a buscar en Marcos para que miren bien. Ya le busco Marcos aquí. Marcos 6, 47 al 48. Da a entender que cuando Jesús estaba en tierra, allá, Él miró desde la montaña y alcanzó a ver a sus discípulos que estaban fatigados, tratando de luchar con la tormenta. Viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Observen, otro detalle, Jesús está ya en la montaña y tenía una vista plena de todo el lago. Ahora, era la cuarta vigilia de la noche, cuando Jesús se da cuenta que los hombres estaban, ¿cómo? Remando con gran fatiga. Y Jesús, desde la montaña, tenía vista del lago, observó a quienes, a sus discípulos con gran fatiga, o sea, peleando con la barca. ¿Qué pasa en la cuarta vigilia de la noche? La cuarta vigilia de la noche es cuando la noche se pone más, ¿qué? Más oscura, donde la noche es más espesa. Es entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Para cierto tiempo esa es la noche, se pone más oscura. Ahora Jesús está en una montaña alta. Podía tener Jesús 32 años, la vista estaba súper 20 y alcanzó a ver a quienes, a los discípulos remando
Él desde la montaña, tranquilo allá arriba, me imagino que estaba lloviendo, pero la tormenta allá, y Jesús los vio. Ahora tenemos ¿cuántos detalles? ¿Cuántos detalles? Primero, Jesús da la orden de que pasen. Segundo, Jesús sube ¿dónde? A la montaña. Tercero, se formó una tormenta súbita, de repente. Y cuarto, Jesús está allá arriba y ¿qué? Los observa. Los observa. Y los observa en la hora más oscura de la noche. Amén. Son 4 detalles para mí que marcan mucho mi propia vida. ¿Cuántos aquí hemos sido llamados por Dios? ¿O a cuántos Dios está llamando? ¿A cuántos Dios nos dio la orden? Síganme. A muchos de los que estamos aquí, Dios nos llamó en cualquier etapa de nuestra vida. Algunos nos llamó de niños, a otros de más adultos. A algunos aquí Jesús los está llamando y le está diciendo, ven, sígueme. Sígueme. Lo que pasa es que somos tercos a escuchar la voz de Dios. Pero que los discípulos estaban aquí y ellos siguieron a Jesús. El decidir seguir a Jesús implica varias cosas. Y la principal cosa es la obediencia. Cuando Dios te llama, Dios llama a cada uno de nosotros para obedecerle. A veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque somos tercos, porque nos da temor. Pero en esta, Jesús lo llamó y le dice, vamos, vayan adelante a la otra ribera. Cuando Jesús les dice, les hago una pregunta. Había tormenta en el momento. La Biblia no registra eso. Entonces no había ninguna tormenta. Estaba todo tranquilo en el mar. Ellos, como sabían para dónde iban y que iban nada más a cruzar la otra ribera, ellos iban con toda su tranquilidad para cruzar. Lo que no esperaban ellos era la tormenta. Jesús nos llama a nosotros, todos los que estamos acá. Y nos llama, como decía la canción que cantamos. ¿Y a dónde iremos? Si solo Jesús tiene palabra de vida. Pero el hecho de seguir a Jesús, de entregarle su vida a Jesús, nos garantiza su presencia en nuestros corazones. Amén. Nos garantiza su favor para con nosotros. Pero estamos en un mundo caído. Y Jesús lo dijo, vas a tener ¿qué? Aflicción. Así que los discípulos, ellos iban cruzando la barca, pero estaban en un mar que en cualquier momento podía venir una tormenta. En cualquier momento. Y cuando estaban navegando en el mar, que les vino la tormenta, es igual con nosotros. ¿Cuántas veces, cuántas tormentas han llegado a nuestras vidas y no la esperamos? ¿Cuántos dolores han llegado a nuestros corazones sin esperar? Estamos hoy tranquilos, tenemos una vida, pero viene una noticia, tienes esta enfermedad, saliste positivo, o viene la carta del banco donde te dicen, si no pagas, te podemos quitar la casa, estás embargado, quieres entrar a la aplicación de Nequi y ya no puedes sacar nada porque te embargaron la cuenta. Te llega un recibo de luz, te llega el del agua, se te daña la nevera, viene la licuadora, la lavadora medio lava y no seca. Son cosas que vienen muchas veces de repente. No esperamos. Parte un familiar, no lo esperabas. Son tormentas que se forman súbitamente. Porque aunque estemos con Jesús, estemos con Dios, estamos en un mundo caído y no estamos exonerados de las dificultades que este mundo presenta. La lluvia cae sobre nosotros, también cae el sol. El hecho que sea cristiano, Dios, vamos saliendo por ahí y el sol está intenso y el Señor viene y me pone un paraguas aquí. No, me pega el sol de frente. Y como sufra insolación, ahí caigo desmayado. La lluvia va a caer también. Y si vives en Villarrosita te inundas también. Señor, soy evangélico, ¿por qué me inundo Villarrosita? Tanto evangélico que hay en Villarrosita y se pasa inundando el barrio. No, estamos en este mundo y el mundo está lleno de aflicciones, de tormentas que
muchas veces llegan en la vida, una tras otra. A veces llega hoy una, mañana llega otra. ¿Y cuántas veces hemos pronunciado de nuestros labios, Señor, ¿hasta cuándo? Y estamos remando y parece que diéramos 2 pasos hacia adelante y cuando retrocedemos, como si retrocediéramos 10 pasos. ¿Cuánto hemos estado en tormenta que no podemos salir? Estamos hasta el cuello. Quizás tú hoy estás viviendo esta situación en tu vida, que estás hasta el cuello y no sabes cómo salir. Estás remando para un lado, pero la brisa de los problemas te llevan hacia otro. Estás orando por tu familia y tu familia, en vez de ir hacia adelante, parece que se está hundiendo cada día más. No sé cuántos estamos viviendo esta situación. O a nivel personal, estás en un trabajo que quieres salir adelante, pero no alcanzas a salir adelante en el trabajo. Quieres dejarlo, estás aburrido. Porque tú ganas plata y así como llega, ¿qué pasa? Se va el billetico. Dicen que la plata es como el periodo de la mujer. Llega, dura 3 días y después 27 días para que vuelva a llegar. Es duro saber eso. ¿Cuántos hemos vivido eso en la parte económica? Que no nos rinde nada y todo nos sale mal. Créanme que eso ocurre. Yo veía que mi mamá se agarraba los pelos de la cabeza cuando estaba y se ponía así, y yo la quedaba mirando y quedaba espelucada así como una gallina cuando la habían apaleado de la rabia a veces que las cosas no salen bien. Son esos pequeños problemas que se vuelven tormentas en nuestra vida, muchas veces ocasionados por ¿quiénes? Por nosotros mismos. Creo que la mayoría de las veces, ¿quiénes los ocasionan? ¿Quién es el que se endeuda? Jesús nos endeuda. El Señor viene y bueno, ahora no, nosotros mismos a veces tomamos decisiones que generan tormentas que nos golpean fuerte. Sembramos vientos y cosechamos tempestades. Eso lo hacemos nosotros. Pero otras veces no. Otras veces estamos allí y se formó lo que se formó y no sabemos el por qué muchas veces, ni lo entendemos. Y es el momento cuando usted se fatiga en medio de la tormenta. ¿Qué sentimos cuando estamos allí en esa tormenta? Realmente nos sentimos desamparados. Hay que reconocerlo. Nos sentimos solos. Nos sentimos que la ayuda que me puede brindar mi esposa no me ayuda. Aunque puede decirte, yo te ayudo, yo estoy contigo. Sí, tú me ayudas, tú estás conmigo, pero tú no eres la que estás en el trabajo y tengo a ese jefe que quiero ahorcarlo. Ve, trabaja para él para que vea. O las personas te dicen, no, estamos aquí, queremos ayudarte, pero tú no sabes lo que estoy sufriendo, lo que estoy sintiendo, cómo me está mi hogar. Y nos sentimos desamparados. No, ni siquiera entendemos que aunque hemos seguido a Jesús, Jesús puede darnos la mano en medio de esa tormenta. No lo entendemos. No lo entendemos. Hay que reconocerlo. ¿Lo reconocemos o no? A mí me ha pasado. Cuando estoy en mi noche más oscura, no creo que Jesús se va a acercar allí, porque no lo merezco. Señor, yo formé esta tormenta, así que déjame salir de esta barca, de esta tormenta, yo solo. Es cuando cometemos más errores, porque tratamos de girar y de hacer con nuestras fuerzas, porque creemos que tenemos que solucionarlo nosotros. Porque si yo me equivoqué, yo soluciono. Lo que no nos estamos dando cuenta, que desde lo alto alguien nos está mirando. Les dije que uno de los detalles es que Jesús tenía toda la visual del lago. Y tenía una gran vista, una tremenda vista, porque desde lo alto lograba ver a sus discípulos fatigados, peleando contra la tormenta. Pero Jesús no se queda allá arriba. Jesús toma la decisión y tengo que ir, pasar delante de ellos, como decía en Marcos, para ayudarle. Jesús desciende de esa montaña,
que está cerca donde estaban ellos. Y miren lo interesante, no coge una barca porque se iba a demorar más tiempo. Buscar una barca, él solo remando, ¿cómo podía llegar a salvarlos? La otra pregunta, pero Jesús estaba en lo alto, si el viento y el mar le obedecen, ¿por qué no se paró así en la montaña? ¡Hey, mar, quédate quieto! ¡Viento, quédate quieto! Y deja a mi gente que está sufriendo allá abajo. ¿Por qué no lo hizo? Es una pregunta que es interesante. ¿Por qué Jesús no me quita los problemas de raíz? ¿Ah? Puede ser. O para que confiemos en Él. A veces no sé. Realmente no sé. Porque yo le he preguntado. Señor, pero ¿por qué no haces así? Y se nos van los problemas a todos. Y todos quedamos que en bien. A veces hay que aprender a remar para coger fuerzas. A veces hay que hacerlo para aprender a confiar en Dios en medio de la tormenta. A veces está endurecido nuestro corazón que Jesús no puede decir ya, porque tienes que aprender a ablandar ese corazón. Hay muchas razones por las cuales Jesús no quita la tormenta de una vez de nuestras vidas. Pero creo que la principal razón es que aprendamos a confiar ciegamente en Jesús, aun cuando estemos en la tormenta y Él no haya calmado la tormenta. Aprender a confiar cuando el dolor es grande, eso es difícil. Hasta para Jesús le costó. Recuerden que Jesús en Getsemaní, cuando estaba orando en ese lugar, Él estaba oprimido. Su sudor eran como grandes gotas ¿de qué? De sangre. Era por la tensión que tenía. Y yo en estos días pensaba en eso, en que Jesús estaba allí, su tormenta la estaba viviendo. Y le dijo a su Padre: Señor, pasa de mí esta copa. Y yo pensé, o antes de esta semana, yo pensaba que Jesús era un superhumano. Y Jesús cuando estuvo en la tierra no era ningún superhumano. Era 100% como tú y como yo. 100%. Era 100% Dios, pero también era humano 100%. Yo quiero que piensen en esta expresión, humano 100%. Ahora, que tú sepas que al día siguiente van a ponerte en una cruz, te van a partir la espalda a punta de latigazos, te van a golpear, te van a escupir desnudo y todo eso, que tú sepas que te van a hacer eso. Yo le hago una pregunta, ¿ustedes qué se sienten? Si nada más cuando estamos pensando que al día siguiente nos van a hacer una cirugía, que nos van a dormir, ¿usted cómo se siente el día antes? A mí nunca me han hecho una cirugía, pero a los que la han hecho. Bueno, cuando a mí me decían, va para el odontólogo. Ya. Ahora usted imagínese a Jesús. Imagínense a Jesús, sabiendo todo lo que le podía pasar. Esos versículos de Isaías 53 le venían a su mente, a su corazón, y eso le hacía más carga. Por eso Jesús le dijo: Padre, si puedes pasar de mí esta copa, pásala. Y después reacciona, dijo: bueno, yo vine a esto, haz tu voluntad y no lo mío. Esa tormenta que Jesús vivió tenía que pasarla. Muchas veces la tormenta que tú estás teniendo tienes que pasarla, hermano. Pero tienes que aprender a decirle como lo dijo Jesús en esa tormenta: Padre, haz tu voluntad en medio de mi sufrimiento. Hazla. Tú sabes lo que estoy viviendo. Tú conoces. Le he dicho que a veces en la tormenta lo primero que olvidamos es que tenemos un Dios que está a nuestro lado. A un Dios que podemos decirle: Señor, estoy sufriendo, esto está siendo duro, pero tú eres bueno. Todo el tiempo eres bueno. Aún en mis días malos, tú eres bueno.
Nos cuesta decirlo, pero hoy en esta mañana tenemos que entender lo que hay que decirle a Dios: eres bueno aún en mis días malos. Creo que por eso Jesús no le quitó el viento de una vez y la tormenta. Porque tenía que comprender que estaba allí, porque ya le había pasado una vez. Jesús, ¿con quiénes estaban? En la barca, él estaba dormido, tenían a Jesús. Y Jesús le reprocha y le dice: hombres de poca fe, oiga. Reprendió el viento. ¿Y dónde está su fe? Si estaban aquí, están conmigo. Ellos tenían que entender que si Jesús estaba ahí y le había dicho que iba a cumplir un propósito grande, en esa barca nos iban a ahogar. Pero ahora sí nos pasa a nosotros. Entonces Jesús tenía que enseñarles nuevamente que Él es el Dios que está con nosotros en medio de las tormentas. Él tenía que mostrarles su poder en medio de las tormentas y que era bueno. Así que Jesús decide bajar y llegar donde están ellos. Llegar donde están ellos y mostrarle la misericordia. Ahí vemos donde Jesús le enseña, vemos a un Pedro lleno de fe que después se está hundiendo. Pero no quiero hablar de esa parte. Quiero hablar es que cuando Jesús llegó allí y que después lo que ocurrió, la tormenta se detuvo. Se detuvo porque le obedeció a Jesús. Pero lo más interesante de todo este relato es que Jesús está allí aun cuando hay tormenta. Aun cuando hay tormenta, Jesús está contigo. Una cosa es estar en las tormentas sin Jesús. Otra cosa es estar en la tormenta y que en la barca de tu vida esté Jesús aparentemente dormido, pero está allí contigo. Desde lo alto te está mirando. Y te está mirando en esta noche quizás oscura. ¿A qué hora descendió Jesús? Tipo 3 de la madrugada. Era la ¿qué? La hora más oscura. Y en la hora más oscura de tu vida, cuando la tormenta era más recia y todo se ponía peor, allí fue que Jesús descendió. No sé si estás viviendo tu hora más oscura de tu vida. No sé qué estás viviendo en esta mañana. Si es un momento difícil, grande en tu vida, hoy Jesús desciende de su montaña para decirte a ti: yo estoy contigo. Lo lindo de Dios y lo lindo de Jesús es que Jesús está con nosotros en nuestra hora más oscura. Eso para mí me llena de satisfacción, de entender que Él me ama en gran manera, que cuando tú estás tomando las peores decisiones de tu vida, Él está allí. Cuando tú te estás equivocando, Él está allí. Recuerden algo tan impresionante que yo siempre he predicado y le puse un título a ese tema: desde el infierno a los pies de Jesús. Fue cuando aquella mujer adúltera, que cuando estaba cometiendo su pecado más grande, la trajeron desde ese pecado a los pies ¿de quién? De Jesús. Aun cuando nosotros estemos haciendo lo peor, quizás hoy te estás equivocando y estás andando como no es. En ese momento oscuro de tu vida, Jesús está allí, diciéndote: vuélvete a mí. Nos llama, como decía la canción, nos llama al pobre, al infeliz, lo llama en su momento más turbio. Jesús lo llama. En el momento de más duro pecado de Judas, Jesús, ¿qué le dijo? ¿A qué has venido a mí, amigo? Ni le digo: ¿a qué has venido a mí, Judas?
No. ¿Qué le dijo? Amigo. ¿Qué le dijo a Pedro en su momento más oscuro a Pedro? ¿Qué le dijo? Cuando Pedro lo negó 3 veces, ¿cómo lo restauró? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dice después? Apacienta mis ovejas. En el momento más oscuro de la vida de Pedro, Pedro fue un hombre que tuvo altos y bajos. Declaró que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús le llega a decir que estaba poseído por el diablo a Pedro. Lo niega, camina por el mar. Pero en el momento más turbio, que fue la negación de Pedro, ese fue el momento más oscuro. Y Jesús lo mira de frente cuando él está diciendo: yo no lo conozco. En ese momento más oscuro en la vida de Pedro, Jesús llegó a Pedro. En el momento de tu pecado más oscuro, Jesús llega a tu vida. Jesús llegó a nuestras vidas cuando mi pecado era muy rojo. Jesús llegó a mi vida cuando el pecado me separaba de Dios. En mi momento más oscuro, en tu momento más oscuro, Jesús llega a tu vida. Llegó a la vida de sus discípulos. ¿Para qué? Para rescatarlos en su tormenta. Y esa tormenta era súbita. Pero Jesús llega en tu momento más oscuro cuando tú eres el provocador de la tormenta. Cuando por tu culpa es que se forma la tormenta en tu hogar, Jesús llega a tu vida. Amén. Cuando tú eres el responsable de la economía de tu casa, tú fuiste el que te endeudaste, el que hiciste malos negocios, en ese momento Jesús llega a tu vida. Ustedes saben cuántas personas están en la cárcel. En su momento más oscuro Jesús ha llegado a salvarlos dentro de la cárcel. ¿Cuántos asesinos en su momento más malo Jesús ha llevado a libertarlos? ¿Cuánto más lo hará con nosotros que estamos en este lugar? No sé si tú estás pasando tu momento más duro de tu vida, pero Jesús va a llegar a ti a darte esa tranquilidad y esa paz. Los discípulos, cuando vieron caminar a Jesús por el mar, dice la Biblia que tuvieron miedo porque pensaron que era un fantasma. Y este es el último detalle que quiero que lo aprendamos en esta noche. Porque en los momentos más oscuros de nuestra vida, en los momentos de mayor tormentas que tenemos, se nos pierde la visión de quién es el que está allí o que viene caminando hacia nosotros. Estaba oscuro, era muy de noche, habían relámpagos, una tormenta grande y alguien venía por el mar, obvio que todos se iban a asustar. Y la persona que venía caminando quizás el caminado era conocido, cada uno tiene un estilo de caminar, amén. A cada uno le suenan las chancletas y usted lo identifica quién es. Pero los discípulos no pudieron divisar que era Jesús el que venía, por lo duro de la tormenta. Jesús está con nosotros y quizás lo duro de la tormenta no visualizamos su presencia en nuestras vidas, pero sí está, hermano. En esa tormenta que estás viviendo, sí está. Sí está. Y en esta mañana te lo va a demostrar, te lo está demostrando por su palabra, porque es su palabra la que quebranta la piedra, su palabra es la que penetra en nuestros corazones. Y su palabra te está diciendo: yo estoy contigo en tu peor temporada. Amén. Es su palabra la que lo dice. En esa tormenta Jesús está con nosotros. Y qué bonito es entenderlo, qué bonito es saberlo y qué bonito es creerlo. Y también está con nosotros cuando las cosas andan bien. Y cuando andan bien, ¿qué tiene que hacer usted? Disfrutar, darle la gloria a Dios. O no sean como aquel que las cosas están bien, hoy me he reído mucho, es porque voy a llorar después.
Ustedes se ríen, pero ustedes lo han dicho, ¿o no es así? Nos acostumbramos tanto a las tormentas que no disfrutamos los momentos de tranquilidad y de paz, pensando que van a llegar otros momentos de tormenta. Y Jesús nos quiere dar vida abundante, aún en los de paz y tranquilidad, y también en las tormentas. Así que, a pesar de que seamos guerreros de tormenta, disfrutemos los momentos de paz y tranquilidad. Amén. 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 Brindle otro fuerte aplauso a Jesús.